Bueno, vamos a dar comienzo a la webinar. Yo soy Daniel y hoy desde Navarro y Soler os vamos a traer una webinar que va a tratar de conformado de metal usando una herramienta de ANSYS que es el SDAINA en este caso. Antes de comenzar, sí que me gustaría mostraros brevemente quiénes somos en Navarro y Soler y posteriormente qué es ANSYS. Nosotros en Navarro y Soler somos partners certificados y cualificados tanto por Siemens como por ANSYS y nos destacamos principalmente por nuestro soporte a nuestros clientes. En 2020 tuvimos una tasa de satisfacción de un 98%. Por otro lado, decir que no somos simples revendedores, sino que el valor que nosotros os aportamos es generar o dar una solución de ingeniería llave en mano. Es decir, os vamos a acompañar durante los procesos de venta, de instalación, de mantenimiento y luego, por supuesto, os ayudaremos en todo lo referente a soporte, formación e incluso en servicios de ingeniería. En este caso, la herramienta que vamos a utilizar es ANSYS. Para los que no los conozcáis, ANSYS es un ecosistema de simulación, es muy complejo, ¿vale? Tiene muchísimas físicas distintas y una de sus principales bazas frente a otras suites de simulación o de cálculo es la multifísica. Normalmente las suites de cálculo tienen múltiples físicas, pero esto no las convierte en multifísica como si es ANSYS. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, principalmente es que aquí, de una manera completamente transparente para el usuario, súper sencilla, podemos conectar distintas físicas, como puede ser un cálculo de estructuras con uno de fluidos, incluso uno electromagnético con uno de semiconductores. Podemos conectar distintas físicas de forma que interactúen entre ellas de una forma, como ya digo, súper sencilla. El caso que nos atañe hoy, que es conformado de metal, lo vamos a resolver utilizando el SDAINA, que fue adquirido por ANSYS hace unos años y ahora forma parte de su suite de cálculo. ¿Qué decir de DAINA? Bueno, actualmente está totalmente integrado en el entorno Workbench, que es la plataforma de trabajo de ANSYS. Se puede conectar mediante extensiones conocidas como ACTs y estas extensiones digamos que nos vinculan lo que es el DAINA clásico con el DAINA de Workbench, permitiéndonos que haya cierta conexión entre estos dos entornos. Es una herramienta multipropósito, es decir, la podemos emplear para distintos cálculos, no solo para conformado de metal, pero sí que es cierto que este es un campo que digamos, en el que resalta DAINA, ¿vale? Se usa bastante para este tipo de problemas. Y, por supuesto, aunque puede parecer un programa complejo, gracias a que está integrado en el entorno de ANSYS, pues la curva de aprendizaje es mínima. De hecho, un usuario de ANSYS Mechanical puede ponerse a trabajar con DAINA instantáneamente, no necesita formación. Algunas opciones van a ser distintas, van a tener un nombre diferente, pero el 99% del entorno es exactamente igual. Por lo tanto, la curva de aprendizaje, especialmente para usuarios de ANSYS, es mínima, es muy rápida. Vamos a dejar aquí nuestros datos de contacto, por si acaso los necesitáis. Más adelante los volveré a mostrar. Si os parece, vamos a comenzar ya con lo que sería la presentación y vamos a pasar al entorno de ANSYS. Este entorno, que se conoce como Workbench, es donde se aglutinan todas las físicas que tiene ANSYS. Lo que vamos a hacer en este caso es sacar un sistema de LSDAINA y a este sistema de LSDAINA le vamos a importar un diseño que yo ya tengo hecho, un modelo que ya tenemos preparado para la ocasión. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer es añadir los materiales que nos interesen. En primer lugar, yo voy a resolver un problema de conformado y tendría que, digamos, tener en cuenta todos aquellos materiales que vayan a formar parte del mismo. Así pues, ANSYS cuenta con una base de datos. Él por defecto nos va a dar siempre un acero estructural, pero en sus bases de datos yo voy a ser capaz de elegir material de entre distintas, por así decirlo, librerías. En función del tipo de material que yo quiera, pues podré acceder a una librería u otra. Tenemos incluso una librería de muestra de Granta, que es el gestor de materiales que tiene ANSYS. Tiene librerías extensísimas con miles y miles de materiales. Bueno, aquí tenemos una prueba con varios de ellos, ¿vale? Por ejemplo, tenemos hormigón, tenemos varios. Yo en este caso voy a venirme a materiales no lineales, a materiales plásticos y voy a añadir un aluminio.
Ahora mismo en mi simulación ya lo tengo añadido y lo que podemos hacer es ir abriéndola para que vaya iniciando. Vais a ver que el proceso es súper rápido, vamos a tardar muy poco y de hecho la mayoría del tiempo que vamos a dedicar en la webinar va a ser en visión de resultados, vaya. Lo que es la preparación es muy fácil. Vamos a esperar unos segundos a que cargue el programa y ahora enseguida nos ponemos a ello. Vale, ya lo tenemos todo cargado. Entonces, bueno, fijaos, lo primero que os voy a comentar es que esto realmente es una mitad de lo que sería la pieza completa. Hemos aplicado simetría o vamos a aplicar simetría para que esto, bueno, vaya un poco más rápido. Esto va a estar compuesto de un molde y un contramolde, ¿vale? Que van a, digamos, sellar la chapa metálica entre medias y tenemos aquí dos mordazas que lo que van a hacer es evitar que la chapa se deforme por ahí, digamos, sujetarla en cierta medida. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, nos vamos a venir aquí al nodo de Geometry y desde el nodo de Geometry voy a coger mi chapa, que está aquí, y le voy a asignar el aluminio, ¿vale? El resto de materiales, como me van a dar igual los resultados, me da igual que sean de un material que de otro. Así que los vamos a dejar de acero estructural, que es lo que viene por defecto. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Bueno, nos vamos a crear un sistema de coordenadas para usarlo para la simetría. Entonces, lo que yo voy a hacer es decirle que en este eje me ponga justo en el centro un sistema de coordenadas y lo voy a renombrar para llamarlo simetría. A partir de ahora, cuando quiera hacer alguna operación de simetría y demás, en vez de referenciarla al global, lo voy a referenciar a este nuevo sistema. Vale, pues ahora yo lo que haría sería crearnos la simetría, decirle al programa que esto va a ser simétrico. Para ello, voy a insertar un nodo de simetría y dentro de este nodo voy a insertar una región simétrica. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Bueno, tengo que elegir, digamos, el límite o la sección límite por la que van a hacer mi simetría y decirle según qué sistema de coordenadas y según qué eje va a ser esto simétrico. Por lo tanto, yo estaría indicándole al programa que este eje va a ser, bueno, va a estar contenido en mi plano de simetría y que además ese plano tiene que ser un plano normal a X. Simplemente diciéndole esto, el programa ya tiene toda la información necesaria para trabajar el programa como si fuera simétrico. Otra cosa que podemos hacer es generarnos un duplicado para ver lo que sería el modelo completo. Para ello simplemente le vamos a decir al programa que queremos que nos haga dos repeticiones, dos copias, y las vamos a situar a una distancia muy pequeña para que ahora cuando mallemos podamos visualizarlas. Lo siguiente que tendríamos que hacer es en conexiones verificar que aparezcan todos los contactos necesarios. En este caso tenemos un nodo que se llama Body Interactions, que lo que nos permite es, si nos metemos dentro, ver que automáticamente el programa ha creado una interacción de tipo frictionless, es decir, sin fricción, entre todos los cuerpos. ¿Qué significa esto? Bueno, que yo, sin necesidad de dar contactos, el programa va a detectar todas las colisiones posibles entre cuerpos y las va a tratar como si fueran colisiones, digamos, sin fricción. Esto, por supuesto, lo podríamos cambiar a friccional y darle una serie de coeficientes si, bueno, si trabajamos con un tipo determinado de metal o con algún material muy concreto, podríamos añadir este efecto también. En este caso, por simplificar, vamos a dejarlo sin fricción. Simplemente queremos que los cuerpos colisionen, pero no queremos que exista ese rozamiento entre ellos. Siguiente paso, mallar. Bueno, para mallar vamos a hacer una malla relativamente gruesa para que vaya todo un poco más rápido.
Entonces voy a darle un tamaño global de 15 milímetros. Y además voy a dar tamaños locales. Por un lado, a la chapa, que va a ser mi cuerpo de interés y por lo tanto, en vez de 15, vamos a ponerle 8 milímetros. Y por otro lado, a las mordazas, que como son muy pequeñas, quizá hacerle elementos de 15 sea demasiado. Así que los vamos a hacer de 10. Simplemente haciendo esto, vamos a mallar y os vais a dar cuenta que ahora, en el momento en que se malle, debería aparecer las dos copias que yo le he especificado al programa, ¿vale? Realmente la copia de la derecha no existe, es puramente gráfica, pero como yo le he dicho al programa que tenga en cuenta que hay simetría, a efectos prácticos el resultado es completamente equivalente a como si yo tuviera las dos copias diseñadas de manera real. Otra cosa que vamos a hacer es especificar cuerpos rígidos. ¿Cómo hacemos esto? Pues insertamos de aquí un Explicit Rigid Bodies y seleccionamos todos los cuerpos de los que no queramos resultados. Como solo me interesan resultados en mi chapa, lo que yo voy a hacer es ocultar la chapa y voy a seleccionar todos los demás cuerpos. ¿De qué me sirve esto? Bueno, esto me sirve porque todos los cuerpos que estén englobados aquí en Explicit Rigid Bodies, el programa los calcula súper rápido, ¿vale? Como no tienen deformaciones, porque son cuerpos rígidos, el programa los va a tratar como tal, solo tiene que resolver ecuaciones de velocidades y giros. Por lo tanto, es muchísimo más liviano y, pues bueno, aunque esos cuerpos estén mallados, realmente el tratamiento que el programa va a hacerles no es el mismo que a la chapa y vamos a ahorrar muchísimo tiempo. Como son cuerpos que a mí me dan igual, son útiles, son mordazas, este es el método óptimo para tratarlos, ¿vale? Es tenerlos ahí, que hagan su función, pero no ver resultados en ellos porque no nos interesan en absoluto. Una vez configurado todo esto, podemos venir a Análisis Settings y, bueno, el programa nos va a preguntar cuál es el tiempo que queremos calcular. Yo he hecho un proceso bastante cortito, de 2,5 segundos, simplemente para hacer la prueba. Además, lo que vamos a decirle es el número de CPUs que queremos. Yo le voy a poner 4 y le voy a poner precisión doble para tener resultados un poco más precisos. Lo siguiente que vamos a hacer es darle condiciones de contorno. En primer lugar, vamos a dar las restricciones oportunas. Así que nos insertaríamos en Rigid Body Tools un Rigid Body Constraint. ¿Qué voy a hacer con este Rigid Body Constraint? Pues, por ejemplo, voy a coger mi molde y le voy a decir que todos los movimientos de mi molde estén bloqueados. Quiero que esté fijo en el espacio. Y voy a hacer lo mismo, voy a duplicármelo, voy a hacer lo mismo para mis mordazas. Yo quiero que mis mordazas estén ahí fijas, como si estuvieran sujetas por alguna especie de brazo o por alguna palanca. Lo siguiente que vamos a hacer es decirle al contramolde que tenga movimiento, bueno, el movimiento que nosotros queramos. Para ello, voy a ocultar todos los cuerpos, voy a coger todas las caras de este cuerpo, las 8 caras, y lo que voy a hacer ahora es decirle cómo quiero que se mueva. Entonces, para ello, voy a ponerle primero en todos los grados de libertad 0, es decir, primero le bloqueo todos los grados de libertad y luego fijaos que tengo aquí una tabla con todos los grados de libertad bloqueados. Pues lo que yo voy a querer es que mi cuerpo se mueva en dirección Y negativa, es decir, que esto se mueva hacia abajo y presione la chapa contra el molde. Para ello, tengo aquí mi tabla donde yo puedo especificar en cada instante los valores de desplazamiento. Lo que voy a hacer es decirle que de 0 a 1 mi cuerpo pase de estar a 0, que es su posición original, a bajar 14,5 milímetros, ¿vale? Y luego lo que voy a decir es que aguante en esa posición medio segundo. Por lo tanto, le decimos que de 1 a 1,5 aguante a menos 14,5. Ya estamos viendo aquí en formato gráfica lo que estaría pasando. Tendríamos una posición inicial nula, descenderíamos hasta alcanzar los 14,5, aguantaríamos medio segundo y relajaríamos y volveríamos a posición inicial, ¿vale? Es durante este periodo de tiempo durante el cual nuestra chapa va a deformarse y deberá aguantar cierta presión hasta que se levante el contramolde y por lo tanto la chapa pueda empezar a relajar,
¿vale? Durante este periodo es donde aparecerán las máximas tensiones y deformaciones. ¿Cuántos cabezales tiene? Lo siguiente que vamos a hacer es, bueno, insertar lo que vendría a ser, perdonad, esto lo ponemos en rígido, ya que el cuerpo le hemos dicho que es rígido. Y lo siguiente que vamos a hacer es insertar un snippet, un comando que nos va a ser muy útil porque nos va a permitir hacer cambios entre implícito y explícito de manera automática. Fijaos, voy a copiar el comando y lo vemos en un momento. Insertamos aquí un command y lo copiamos. ¿Qué nos va a permitir este comando? Bueno, Dyna, como todos sabréis, es un software que calcula de manera explícita. Esto quiere decir que para eventos rápidos es muy bueno, tiene saltos de tiempo muy pequeños, del orden de a la menos 7 segundos. Entonces, claro, para capturar efectos, fenómenos rápidos es buenísimo. Sin embargo, para resolver cálculos de segundos o incluso de minutos, pues no es lo más eficiente. Con este comando lo que vamos a poder hacer es hacer un switch de manera automática para que el programa calcule en explícito y en implícito según nos convenga. Por ejemplo, en este caso concreto, yo podría decirle al programa que calcule todo en implícito, que dé saltos temporales muy grandes para avanzar rápido y que, por ejemplo, en el momento que choquen el contramolde contra la chapa, entonces pase a explícito, porque ahí van a ocurrir fenómenos de manera más rápida. Sin embargo, en el proceso de relajación, podría decirle de nuevo que vuelva a ser implícito para que se relaje más rápido, porque realmente es un proceso en el que tampoco van a suceder demasiados fenómenos. Es una gran ventaja el poder trabajar así porque nos permite, nos da la flexibilidad de decir en momentos, en instantes en los que tengo sucesos muy rápidos, en los que tengo muchos fenómenos en poco tiempo, puedo calcular de manera explícita con una resolución altísima de tiempo y en momentos o en periodos en los que los fenómenos no son tan rápidos, incluso pueden llegar a ser hasta muy lentos, puedo cambiar a implícito, no necesito tanta resolución temporal y voy a resolver cientos o miles de veces más rápido. ¿Cuál es la idea de esto? Bueno, en este comando yo simplemente le especifico en estos dos valores de aquí, ¿vale? En cada instante, que es la primera columna, si quiero explícito o implícito. 0 es explícito, es cálculo para fenómenos muy rápidos, muy repentinos, y 1 es implícito, es cálculo para fenómenos lentos, ¿vale? Saltos temporales más grandes. Entonces yo aquí me puedo hacer una tabla con distintos instantes temporales y decirle que el programa automáticamente en esos instantes haga el cambio de un modelo a otro. En este caso es un cálculo que va a empezar en explícito y hasta los 2 segundos no va a cambiar a implícito. ¿Por qué? Bueno, yo he considerado que todo el momento de apriete, todo el periodo de apriete en el que se está comprimiendo la chapa y un poquito de relajación, lo hago en explícito por aquello de tener más resolución y luego cuando eso ya se esté empezando a relajar, que el último medio segundo lo resuelva en implícito de manera súper rápida porque ahí ya no va a pasar nada, ya no me interesa lo que pase. Una vez hecho esto, yo directamente podría venirme aquí, darle a Solve y el programa se pondría a calcular todo de manera completamente automática. En lugar de hacer esto y estar esperando ahora unos minutos a que resuelva, yo ya lo tengo resuelto. Así que lo que voy a hacer es ir abriéndolo. Vamos a cerrar aquí y vamos a pasar a enseñaros resultados de manera completamente automática. Dejadme un segundo que se abra y en cuanto se abra os lo muestro. Vale. Pero entiendo que tú compraste ya una Ya deberíais estar viendo el modelo. Entonces, este modelo es exactamente el mismo que yo os he estado enseñando, antes y lo que vamos a ver aquí son todos los resultados. Esperad un segundo. Vale, fijaos. De los resultados que podemos obtener, algunos de los más interesantes, bueno, sobre todo estreses sobre nuestra pieza, además de poder verlos en cada instante, tenemos un historial con el estrés máximo, el medio y el mínimo para cada momento. Ya podéis ver
que los estreses máximos aparecen durante el proceso de apriete, lo cual tiene bastante lógica. Fijaos, podemos incluso hacer una animación para ver cómo estaría sufriendo esto a medida que se aprieta, ¿vale? Y cómo se relaja un poquito en el momento en el que lo hemos liberado, ¿vale? Por supuesto, aparte de estreses, pues podemos ver todo tipo de deformadas, podemos ver el espesor que tenemos en cada zona de nuestra chapa, ¿vale? Ya que el espesor va a verse modificado a medida que realicemos el proceso de apriete. Y bueno, podríamos ver aquí que aunque no han variado mucho, sí que es cierto que hay zonas que pasamos de tener 2 a tener 1,99 milímetros o incluso zonas donde se ha ganado un pelín de espesor. ¿Vale? Esto también sería muy interesante, sobre todo para estudiar secciones que puedan haberse quedado un poco más finas y que luego puedan dar problemas estructurales en función de las características que se deseen. Por supuesto, podemos visualizar también dónde está plastificando nuestra chapa, ¿vale? Y lo mismo de antes. Podemos ver esto a tiempo real para hacernos a la idea de dónde comienza a plastificar, dónde acaba de plastificar y sobre todo cuáles son los valores finales de deformación plástica, ¿vale? Ya estamos viendo que aquí tenemos deformación plástica de en torno a un 3%. Y bueno, una cosa que también es súper interesante y para este tipo de casos es de hecho una de las variables imprescindibles es el springback. El springback nos permite conocer cuando se relaja la pieza cómo tiende a volver a su posición inicial. Obviamente no va a volver completamente a la posición inicial, pero sí que va a haber ciertas zonas que tiendan a volver a la posición y otras que incluso puede ser que se deformen un poco más al acabar de apretar. De esta forma, viendo el springback, podemos evaluar que, por ejemplo, estas dos zonas rojas de aquí, pues van a levantarse, van a recuperar hasta 2 milímetros, ¿vale? Incluso, bueno, las esquinas parece ser que se doblarían incluso hasta abajo, ¿vale? Dependiendo de las restricciones por las mordazas y demás, esto podría llegar a suceder. Con esta información, tanto de springback como de espesores, realmente podemos controlar muy bien cuáles son los parámetros que necesitamos en nuestro proceso de conformado para que la forma final de nuestra chapa o de nuestra pieza sea exactamente la que nosotros deseamos que sea. Ya os digo, viendo todo esto, realmente seríamos capaces de controlar por completo el proceso de fabricación o de conformado. No obstante, si esto nos parece poco, podemos obtener también lo que se conoce como diagrama FLD, ¿vale? El diagrama de conformado límite. Voy a cerrar aquí y mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a sacar el LS-DYNA, digamos, clásico y os voy a enseñar cómo sacar el diagrama de conformado límite para que evaluemos en qué zonas nuestra pieza corre más peligro y dónde podría incluso llegar a romperse o a arrugarse o demás. Fijaos, este es el entorno clásico de Dyna. Simplemente comentaros que bueno, podemos ver una animación exactamente igual de Workbench. Ya estáis viendo que la conexión es muy sencilla, simplemente he conectado un sistema de Dyna al de Workbench y automáticamente hereda los resultados, todo se hace automáticamente. Yo no tengo que hacer aquí nada. Vamos a poner, si os parece, el instante 61, que es el segundo 1,5, que es justo donde empezaríamos a relajar. Es decir, este se supone que es el punto más restrictivo o en el que la chapa está sometida a mayores tensiones. Vamos a ocultar, si os parece, el molde y el contramolde para que no molesten. Y lo siguiente que vamos a hacer es venirnos a FLD y voy a cargar un archivo en el que yo tengo incluidas, digamos, los límites o tengo incluidos los puntos de mi diagrama de límite de conformado para ver aquellas zonas que puedan romper o demás. Entonces, simplemente cargo ese archivo, selecciono la pieza y le pido que me haga un plot. Y si os parece, vamos a cambiar aquí la escala para que se vea un poco mejor. Así. Fijaos. Ahora mismo estamos viendo aquí cada uno de estos puntos que corresponde a un nodo de nuestro modelo. Viendo esto, podemos determinar que hay unos cuantos nodos de nuestro modelo que están superando lo que sería el diagrama de conformado límite. Por lo tanto, son puntos que estarían rompiendo. Y además, tenemos un montón de nodos que, bueno, si bien es cierto que seguramente más de la mitad sean completamente seguros, tenemos otra mitad de nodos que no están tan lejos de esta zona y que si apretamos un poco más de la cuenta podrían incluso llegar a romper. Pero esto no es todo. Además de esto, lo que podemos ver es sobre el modelo,
podemos ver con esta leyenda de colores qué está sucediendo en cada zona. En este caso, toda nuestra pieza parece que está sometida a una carga importante y por lo tanto todas salen amarillo, que quiere decir que existe riesgo de romper, ¿vale? Existe riesgo de crack. Pero no solo esto, sino que además hay ciertas zonas que ya directamente están rompiendo. El programa nos está indicando que van a romper. Por supuesto, puede suceder lo contrario, ¿vale? Digamos que el rojo, el amarillo y el naranja corresponden a tracciones demasiado elevadas y el gris, el azul y el morado corresponden a compresiones demasiado elevadas. Por lo tanto, también podríamos ver los wrinkles, que son algo así como las arrugas, es decir, zonas donde se está plegando demasiado la chapa. Con esta información que acabamos de ver y con toda la información que hemos podido ver en ANSYS Mechanical, es más que suficiente para que cualquier persona pueda caracterizar sus piezas ante cierto proceso de conformado y, sobre todo, establecer los patrones o los mecanismos que tiene que seguir el proceso para que la pieza, primero, se deforme como deseamos, segundo, no recupere si no tiene que hacerlo y tercero, nos aseguremos que ni va a haber cracks ni va a haber arrugas por ningún sitio, que el acabado de la pieza va a ser el deseado. Esto es todo lo que os queríamos mostrar en cuanto a el SDYNA integrado en ANSYS y si tenéis cualquier pregunta, si tenéis cualquier duda, cualquier problema referente a todo esto, os podéis poner en contacto con nosotros y os atenderemos encantados cualquiera que sea vuestra duda. Muchas gracias a todos por haber asistido al webinar y esperamos tener noticias vuestras. Un saludo y muchas gracias.